Buenos días o buenas tardes a todos los que nos acompañan. Yo soy David Saad, director presidente del Instituto Natura para América Latina. Antes que nada, me gustaría agradecer la invitación para participar en este encuentro regional del Movimiento por la Comprensión Lectora y tener el privilegio y el honor de entrevistar a Jaime Saavedra. Jaime es director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Antes fue director global de educación del Banco Mundial y antes de eso fue ministro de Educación del Perú de 2013 al 2016. Jaime, gracias por haber aceptado la invitación para esta conversación sobre la comprensión lectora en América Latina y bienvenido a este encuentro regional. Un gusto, David. Un gusto estar contigo en esta conversación. Bueno, entonces empezamos. Me gustaría comenzar esta conversación escuchándote sobre la importancia de la comprensión lectora y de la alfabetización en la edad adecuada antes de entrar en resultados y avances. Es muy común que los países de América Latina, cuando debaten educación, concentren la atención de manera así como desproporcionada en la educación superior y en menor medida en la educación media, también especialmente la educación técnica. Y yo entiendo por qué son etapas más cercanas a las cuestiones, entre comillas, de la vida adulta, empleo, ingresos, ciudadanía, etc. Esto hace que el tema de la comprensión lectora en la edad haya sido muchas veces tratado como un asunto infantil de cuidado, sin relación con el desarrollo del país. Sin embargo, el Banco Mundial creó el concepto de pobreza de aprendizaje, que conecta directamente la comprensión lectora con la pobreza. Y eso le da otra dimensión, otro peso al tema. Entonces, para empezar, me gustaría escucharte sobre qué es exactamente la pobreza de aprendizaje, por qué fue creada y a partir de ahí, ¿por qué es tan importante que los países de América Latina presten atención a la comprensión lectora? Mira, mil gracias por la pregunta, David. Yo creo que un tema fundamental es reconocer que estamos ante una crisis de aprendizajes. América Latina es una región en la cual la escolaridad ha subido de manera muy importante durante los últimos 30 o 40 años. Las tasas de matrícula en la primaria son cercanas al 100%. Casi todos los chicos van a la primaria, inclusive en las zonas rurales. Pero la gran pregunta que uno tendría que hacerse es si esos chicos que están yendo a la escuela estaban aprendiendo o no. ¿No? Y lo que nos decían los datos es que había un problema grave, que los chicos no estaban aprendiendo, ¿no? Ahora, pero había mucha información de distintas fuentes internacionales y nacionales, y en verdad lo que hicimos, y eso fue en 2018, justo antes de la pandemia, aquí en el banco, crear este concepto de pobreza de aprendizaje, que básicamente lo que trataba era de poner de una manera más accesible al público muchos de los datos que ya existían. Y entonces creamos este indicador que lo que mide es el porcentaje de niños que a los 10 años no puede leer y entender un texto simple. Nada más, ese es el concepto. ¿Cuál es el porcentaje de niños que a los 10 años no pueden leer y entender un texto simple? En verdad, esa pobreza de aprendizajes debería ser cero, ¿no? Ese número, ese porcentaje de chicos que no pueden leer a los 10 años, al final de la primaria, debería ser cero, ¿no? Y ese es el objetivo, digamos, que debemos tener como región, así como la pobreza extrema o como el hambre, son indicadores de que deben ser cero, ¿no? Y lamentablemente ese indicador está muy lejos de ser cero, ¿no? Antes de la pandemia, ese indicador global era de 56%. En los países de ingreso medio e ingreso bajo. En América Latina era 52%, si no me equivoco. Entonces, eso ya es, digamos, es una inmensa campanada de alerta, que la mitad de los chicos, ¿no?, al final de la primaria no puedan leer y entender lo que están leyendo. Ahora, no quiere decir que no leen nada. Pueden leer una palabra, pueden quizás leer con dificultad una oración, pero si yo leo a esa velocidad, una vez que leí la última palabra, ya me olvidé de la primera y por lo tanto no entendí esa oración, ¿no? Entonces,
no es que no pueden leer o no pueden escribir su nombre o leer su nombre, quizás pueden hacer eso, pero no pueden leer con entendimiento un texto simple y por lo tanto entonces con eso comprometen todas las otras competencias que nos importan en la educación, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, esto es un derecho fundamental para empezar, ¿no? Es una competencia que es crucial para lograr cualquier otra competencia en la vida escolar. Y por lo tanto tenemos una obligación moral de cumplir con digamos, con darle a los niños esa competencia fundamental, ese derecho. Y queríamos que fuera un concepto simple, ¿no? Tus hijos pueden leer o no pueden leer, ¿no? Pueden leer y entender un texto o no lo pueden leer. Un punto muy importante también anotar ahí es que es una vara baja, ¿te das cuenta? Porque a los 10 años, muchos de nuestros hijos podían, tú puedes estar pensando, yo quiero que mi hijo esté leyendo una novela corta, ¿no? En realidad es algo que eso debe lograrse en el segundo grado. En el segundo grado un niño ya debe estar leyendo, ¿no? Un texto simple. Entonces poner inclusive a los 10 años era una vara bastante baja, ¿no? Y vino la pandemia, además, entonces ese número se disparó. No había datos, obviamente, durante los inmensos cierres escolares que tuvimos donde la pandemia, lamentablemente América Latina fue una región que cerró por casi 2 años. Esos números se estima que ese 56% puede haber llegado por encima hacia el 79%. Ese número debe ser más bajo ahora, ¿no? Debe estar alrededor de 60, ¿no? Pero ese es un número horrorosamente alto, ¿no? Entonces estamos en una crisis muy, muy grave y tenemos que reconocerlo para empezar, ¿no? Claro, de acuerdo. Y Jaime, usted habló de derecho fundamental, de una cuestión moral, y claro, esto es súper importante, pero también creo que este tema de la comprensión lectora tiene un impacto que va para más de solamente el derecho fundamental del individuo, del niño. Creo que tiene un impacto también tal vez en el desarrollo del país, en toda la trayectoria escolar de los estudiantes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Esto tiene un impacto en el desarrollo de los países, en la trayectoria, en el empleo, en la renta? ¿La comprensión lectora tiene este impacto? Mira, ahora es muy claro que hay una relación entre el crecimiento y el capital humano, ¿no? Así como el capital físico es crucial, el capital humano es crucial para definir el nivel de productividad de una economía y las posibilidades de crecimiento de una economía. Ahora, cuando nosotros miramos la relación entre crecimiento y años de escolaridad, encontramos una relación relativamente débil. ¿Por qué? Porque justamente en América Latina aumentaron los años de escolaridad y eso aparentemente no ha tenido un impacto muy grande sobre el nivel de ingreso per cápita de los países. Pero justamente es porque ese crecimiento de la escolaridad no ha venido acompañado, ¿no? de mayores aprendizajes. Entonces, justamente un estudio de Eric Hanushek y de Ludger Bosman muestra que cuando uno controla por habilidades cognitivas, entonces ahí sí los años de escolaridad ahí sí ya se encuentra, pero mejor dicho, ahí sí ya se encuentra una relación muy clara entre el capital humano y el crecimiento económico. Entonces, lo que ha pasado en América Latina, lamentablemente, es que efectivamente más chicos están en la escuela, lo cual está muy bien, ¿no? Porque eso es indispensable. Pero si eso no tiene al mismo tiempo, ¿no? una mayor inversión, de tal manera que se mantenga, digamos, el gasto o la inversión por alumno a un nivel alto, entonces eso no está generando los aprendizajes necesarios. Ahora, nosotros ya lo podemos ver, digamos, a lo largo de los últimos 50 años, ¿no? Como algunas economías, ¿no? que no tienen muchos recursos naturales, han invertido en su capital humano y han crecido muchísimo. Si nosotros comparamos a Brasil con Corea, ¿no? Y miramos a Corea y Brasil en los años 60, tenían el mismo nivel de ingreso per cápita. Quizás Corea un poquito por debajo. Miramos 20 años después y tenemos una tasa de crecimiento de Corea muchísimo más alta que la de Brasil. ¿Por qué? La gran diferencia entre los dos países no es en los años de escolaridad, porque en Brasil también los chicos fueron a la escuela, sino es en las habilidades cognitivas de esos chicos. Y eso ha tenido un impacto 20 años después muy grande sobre el crecimiento de Corea, y ahora Corea es un país que tiene un PBI per cápita muchísimo más alto que el de Brasil. Y es un país que no tiene recursos naturales,
¿no? Entonces tú puedes ver economías en las cuales entonces, el crecimiento, ¿no? Depende de las habilidades de la gente, de la capacidad de adaptar y de crear nuevas tecnologías, ¿no? De crear nuevos productos, y ahí uno se da cuenta que efectivamente, ¿no? Las habilidades de la gente son cruciales. Y eso es más importante todavía hoy día en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, o sea, esto que te estoy diciendo aplicaba perfectamente hace 5 años, ¿no? Aplicaba perfectamente antes de la pandemia. Viene la pandemia, los aprendizajes caen, ¿no? Y al mismo tiempo, el año 2023, ¿no? Se empieza a popularizar lo que ya se venía invirtiendo desde hace mucho tiempo, que es el uso de la inteligencia artificial casi en la vida diaria, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a encontrar que estas necesidades, ¿no? De los chicos de tener los aprendizajes fundamentales, ¿no? Son incluso más importantes, ¿no? Porque si no tienes esas habilidades fundamentales, no puedes evaluar la credibilidad de la información que ves en Internet, te vuelves vulnerable a la desinformación y a la manipulación, ¿no? Y si no tienes esas habilidades fundamentales de la lectura, no solamente renuncias a la lectura, renuncias al pensamiento crítico, a la creatividad, que van a ser cruciales en un mundo en el cual tenemos un shock tecnológico que genera muchísima incertidumbre. Entonces, si antes era importante para el crecimiento, ahora lo es aún más todavía, ¿no? Claro, perfecto. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, la comprensión lectora parece que está muy lejos, es muy chiquita, pero es ahí que empieza todo, ¿no? Ahí empieza todo, exactamente, ahí empieza todo. Muy bien. Usted habló de algunos números de la pobreza de aprendizaje. Me gustaría escucharte sobre cuáles son las mediciones que hay para mirar o la pobreza de aprendizaje o en algunos países se miran en edades distintas, pero ¿cuáles son las mediciones que hay para saber cómo está la comprensión lectora? Mira, yo diría que hay dos sets de medidas grandes, ¿no? Que son las evaluaciones latinoamericanas, ¿no? Que son lo que se llama la ERCE, ¿no? Que lo hace la UNESCO para distintas regiones, para América Latina también. Y ahí encontramos, por ejemplo, en ERCE se encuentra que el 45% de chicos tienen el desempeño satisfactorio en el tercer grado, ¿no? Es satisfactorio, como 55 no lo tienen, digamos que sería lo más cercano a la pobreza de aprendizajes. Ahora, y hay una varianza grande, ¿no? Ese 45% es mucho más, la situación está mucho mejor en países como Costa Rica, Chile, Perú, pero está mucho peor en países como Guatemala, Nicaragua o República Dominicana, en donde como 60%, 70% de chicos no logran los aprendizajes fundamentales. Entonces, ahí, digamos, ahí vemos no solamente que tenemos un problema, pero el otro punto importante es que si uno mira cómo ha estado América Latina en promedio durante los últimos 20 años, ha estado básicamente estancado, ¿no? Ese es el otro problema. No es que estamos con una tasa de pobreza de aprendizajes que es mucho mayor a la que debería ser, sino que cuando miramos, inclusive antes de la pandemia, vemos que la pobreza de aprendizajes estaba aumentando. Y luego con la pandemia probablemente ha aumentado más, ¿no? Entonces no solamente estamos mal, sino que no necesariamente la región está en la trayectoria correcta, ¿no? Ahora, bueno, hay algunas excepciones, ¿no? Hay algunos países que han estado creciendo. Perú ha estado creciendo, Colombia, Brasil, Chile han estado creciendo. Quisiéramos que creceran más, ¿no? Pero hay algunos países que sí tienen una trayectoria positiva. En promedio la región está plana, ¿no? Y el otro gran indicador, digamos, el otro gran set de indicadores son los que nos muestra la evaluación de PISA, que es un poquito más tarde, ¿no? Ya no es al final de la primaria, es a los 15 años, ¿no? Como a la mitad de la secundaria. Y ahí otra vez tenemos un problema grave. Ahí se muestra que 55% de los chicos no tienen un nivel satisfactorio de lectura y 75% de chicos están por debajo del nivel básico de competencia en matemáticas, ¿no? Grave también. Y también en PISA vemos que la situación es relativamente plana para América Latina durante los últimos 20 años. Otra vez, hay algunos países que están creciendo en PISA, ¿no? Pero el promedio de la región es plano, ¿no? Entonces, estamos
que los porcentajes de pobreza de aprendizaje por encima del 50%, cualquier número por encima del 50% es un número muy grave. No están por encima Claro. de lo que debería ser, y además no estamos en la trayectoria correcta, con algunas excepciones de las cuales tenemos que aprender, pero en general no estamos en la trayectoria correcta. ¿Y por qué crees que no avanzamos o avanzamos tan poco? Esa pregunta sí está... Tiene muchas explicaciones, pero sin ir a los detalles de lo que hay que hacer en política educativa, esto lo podemos ver en unos minutos. La gran pregunta es si uno dice, mire, estamos en un problema que no hay manera, ¿no? No hay manera de enfrentar, ¿no? No sabemos cómo solucionarlo, necesitamos una solución tecnológica, necesitamos ese silver bullet, ¿no? No sabemos qué hacer, ¿no? Como estuvimos con el COVID, ¿no? Un año después de la pandemia, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que encontrar una vacuna, no encontramos la vacuna, ¿cuál es la solución? Bueno, en este caso eso no es así, ¿no? No es que nosotros, digamos, no sabemos qué hacer, ¿no? Sí sabemos qué hacer, sí sabemos cómo funciona una buena escuela, sí sabemos las características de ese proceso educativo, de esa interacción que tiene que haber entre maestro y alumno para que el chico aprenda. ¿Por qué? Porque lo vemos en muchas escuelas de la región. Hay muchísimas escuelas excelentes en la región. Hay muchísimos profesores excelentes en la región. Si miramos Brasil y hacemos un mapeo de todas las municipalidades de Brasil, vemos que hay algunas municipalidades que están muy por encima del promedio, que están haciendo las cosas bien, ¿no? Si miramos el mapa de las 5.000 municipalidades de Brasil, vemos que todas las municipalidades del estado de Ceará, en el norte de Brasil, están muy por encima del resto de municipalidades. Están como en la frontera, ¿no? del desempeño. Entonces eso quiere decir que sí se pueden hacer las cosas bien. ¿Por qué las otras municipalidades de Brasil no se copian lo que están haciendo las municipalidades de Ceará? ¿No? ¿Por qué vemos que países como Perú, que todavía no está donde debe estar, pero está mejorando? ¿No? Vemos una provincia en Argentina como Mendoza, ¿no? Que también no está donde debe estar, pero está mejorando. Entonces, sí vemos que las cosas se pueden hacer bien, sí sabemos cómo funciona una buena escuela. Y el gran reto que tenemos es que necesitamos que esas buenas prácticas se den en todas las escuelas de la región. Y eso es lo que no pasa. Entonces, no es que no sepamos técnicamente qué hacer, ¿no? Yo diría tampoco es que es un problema que no tenemos los recursos, que también podríamos decir, bueno, lo que pasa es que es una región pobre, no tenemos la plata para hacerlo, ¿no? Tampoco veo eso, que ese es el caso. O sea, es un estado pobre, ¿no? No es el estado más rico de Brasil. Y todas las, dado los niveles de ingreso per cápita de nuestros países, tampoco es un problema, ¿no? De recursos. Puede ser un problema de que no estamos colectando los impuestos suficientes en algunos países. No en todos. Algunos países colectan los impuestos suficientes y son ineficientes en el gasto. Otros países no están colectando los suficientes impuestos, quizás. Sí, ese es el caso de muchos países de la región. Pero los países tienen los recursos. Entonces, no es que no tenemos el diseño, no es que tenemos la plata, ¿no? Es que no estamos generando las capacidades para implementar estas políticas a escala. ¿Y por qué eso no pasa? Por una decisión política. Finalmente, son decisiones políticas que están tomando nuestras sociedades en su conjunto. No es que no sepamos qué hacer, ¿no? Es que no lo estamos haciendo porque no tomamos la decisión de hacerlo. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a querer profundizar tanto en la parte técnica cuanto en la parte de voluntad política, pero antes gustaría de escucharte sobre si este escenario de comprensión lectora, de pobreza de aprendizaje, tiene estos números así como tristes. ¿Qué pasa con la cuestión de la equidad racial, étnica, de género y otras dimensiones? Debe ser un problema mayor, ¿no? Más grande, ¿no? Mira, no hay en el caso de educación básica y tampoco en educación superior, no hay grandes diferencias de género ahora en América Latina. Inclusive en educación superior hay más niñas que niños, o más chicas que chicos, ¿no? Pero lamentablemente en América Latina, donde naciste y el nivel de recursos de tus padres, ¿no? Predicen cuál es la calidad de la educación que vas a tener. Y eso es inaceptable. Si tú le preguntas a un ciudadano alemán en qué colegio vas a poner a tu hijo,
te va a decir, no entiendo la pregunta. ¿En qué colegio lo va a poner? En el más cercano. Porque todos los colegios son relativamente buenos y no, lo único que importa es cuál está más cerca que el otro. No entiendo la pregunta. En cambio, en América Latina sí, los padres de familia se hacen esa pregunta. Inclusive si lo van a, ya sea porque quieren decidir si lo quieren poner en una escuela privada o una escuela pública, o inclusive dentro de las escuelas públicas hay unas escuelas públicas mejor que otras, ¿no? Y eso es inaceptable, ¿no? En la educación básica, todos los niños deberían poder ir a una escuela que les da todas las competencias fundamentales que tienen la calidad apropiada. Y lamentablemente América Latina es una región en la cual nos da miedo no solamente que haya desigualdad, sino incluso con estos cambios tecnológicos que vemos, las desigualdades pueden ser aún mayores, ¿no? América Latina es una región en la cual, si tú agarras cualquier ciudad grande, ¿no? En Bogotá, en Lima, en Ciudad de México, tú puedes encontrar una escuela que tiene internet de banda ancha, que tiene computador para todos los chicos, que los profesores tienen habilidades digitales y ya están usando ChatGPT para preparar sus clases, tienen todas las instalaciones, utilizan los métodos de enseñanza correctos, todos tienen libros, y solo a pocos kilómetros puede haber una escuela que ni siquiera tiene baños que están funcionando, ¿no? Esa es la realidad de América Latina. Entonces, esa desigualdad es algo que tenemos que combatir y que si ya existía hace 3 años, hoy día esa desigualdad es mayor, porque esa escuela que tenía internet de banda ancha, hoy día está utilizando inteligencia artificial, tanto los profesores como los chicos, mientras que esa otra escuela que no tiene ni conectividad, ni tiene infraestructura, ni servicios básicos, está en el mismo sitio donde estaba hace 3 años. Entonces, si había una brecha entre esas dos escuelas en el año 2022, después de noviembre de 2023, ¿no? que salió ChatGPT, esa diferencia es mucho más grande. Entonces, lo que tú planteas es algo que nos debe preocupar y que hoy día nos debe preocupar aún más de lo que nos preocupaba hace pocos años. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en las escuelas ahora. En Latinoamérica, la educación suele ser por veces un campo así de disputa política, ideológica o hasta corporativa. Sin embargo, la pregunta es, ¿existe? Y creo que sí, por tu introducción, ¿existe un conjunto de factores así como innegociables que necesariamente deben ocurrir en aula para mejorar los aprendizajes en todas las escuelas? Mira, hay muchas cosas que tienen que pasar dentro de una escuela, dentro de un aula, para que haya un aprendizaje efectivo. Pero yo lo resumiría en 4 cosas, ¿no? Uno es los maestros, ¿no? Y en verdad eso es lo más importante. Lo más importante en educación es el factor humano, aún con la tecnología, ¿no? Y eso podemos conversar después cómo interactúan tecnología y factor humano, pero lo más importante es el maestro, ¿no? Es lo que hace la diferencia, ¿no? En la experiencia que va a tener un niño en la escuela, ¿no? Y eso es muy claro para todos los adultos. Todos los adultos nos acordamos con nombre y apellido de ese maestro que dijo hace 40 años o 50 años, ¿no? Algo que nos influenció, que nos cambió la vida, que nos hizo pensar de una manera distinta. Todos nos acordamos con nombre y apellido de esa persona décadas después, ¿no? Eso muestra lo importante que es el maestro en la vida, ¿no? de los niños y el impacto inmenso que pueden tener no solamente en el desarrollo, digamos, académico y cognitivo de los chicos, sino en el desarrollo de los chicos como personas. Entonces, lo más importante es y estructuralmente, obviamente, invertir en una carrera del maestro que sea, digamos, socialmente valorada en nuestra región. Pero en el muy corto plazo es darle a los maestros las herramientas que necesitan para poder hacer su trabajo bien, ¿no? Darles sesiones de aprendizaje, capacitarlos continuamente, darles coaching de tal manera que ellos puedan mejorar su práctica en el aula, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que ha habido también mucho cambio y eso está bien recibido en la región en términos de cambios en los enfoques de cómo darle entrenamiento en servicio a los docentes, ¿no? Que tiene que ser mucho entrenamiento acerca de cómo hacer bien su desempeño en el aula. Entrenamiento que les permita mejorar lo que están haciendo el lunes, ¿no? No entrenamiento teórico, ¿no? Sino que les permita mejorar lo que están haciendo en el aula inmediatamente. Entonces, el primer elemento es el soporte a los maestros. El segundo es que, una cosa muy básica, todos tienen que tener los materiales adecuados, ¿no? Lamentablemente, todavía en nuestros países estamos
lidiando con los temas de ¿no? Cómo hacer las adquisiciones y las compras públicas de tal manera que los textos lleguen al comienzo del año escolar y no lleguen en octubre, si es que el año escolar empezó en marzo, ¿no? Eso es una cosa tan obvia, pero que todavía no está resuelta completamente en toda la región. Entonces, todos tienen que tener materiales. El niño tiene que tener el cuaderno de trabajo donde va a poder escribir y hacer sus ejercicios, tiene que tener su texto y los profesores tienen que tener los materiales mínimos para poder trabajar. Tercero, hay que medir los aprendizajes, ¿no? Y eso es algo que todavía sigue siendo a veces un debate. Yo creo que es absolutamente central medir constantemente y consistentemente los aprendizajes. Los profesores necesitan herramientas para poder medir los aprendizajes de los chicos en el día a día, evaluaciones formativas todo el tiempo, de tal manera que el profesor pueda saber cuál es el nivel del chico, de cada niño del aula, pero además de eso necesitamos evaluaciones estandarizadas que nos permitan tener la data para todos los niños del país y para todas las escuelas de qué está pasando con los aprendizajes, ¿no? Y ahí hay mucha discusión de si necesitamos solamente una medición muestral, cómo eso es suficiente para tener una idea de cómo está el país. Yo creo que eso es incorrecto. Se necesitan mediciones en las cuales tenemos data de cada niño y de cada escuela, ¿no? De tal manera que cada director de escuela sepa en dónde está su escuela, en dónde tiene que mejorar y cuáles son sus metas para el año que viene, ¿no? Y también para que las autoridades sepan cuáles son esas escuelas que requieren mayor apoyo, ¿no? y mayor inversión. Tenemos que asegurar que todo niño aprenda, todo niño, ¿no? Y para asegurarnos que todo niño aprenda necesitamos saber cuál es el nivel de aprendizaje de todo niño, ¿no? Entonces, esa es una herramienta fundamental, ¿no? Y por último, usar los métodos correctos, ¿no? Hay mucho debate, por ejemplo, de cuáles son los métodos que se tienen que utilizar para enseñarle al niño a leer. Y ahí lo que tenemos que ir es a qué es lo que dice la evidencia, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la ciencia de cuáles son los métodos, ¿no? En los cuales los chicos, que son más efectivos para que los chicos aprendan, ¿no? Y ahí necesitamos mecanismos muy mejor afinados para que la investigación se traslade al aula, ¿no? Que la evidencia acerca de qué funcione es algo que los maestros puedan utilizar para poder decidir, sí, este es el método correcto, este es el método más efectivo. Entonces, en eso es algo en los cuales tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que asegurar esos 4 factores: maestros, materiales, medición y método. Son 4 M's, ¿no? Pero digamos que es una manera simple, digamos, de decir cuáles son factores fundamentales que tenemos que ver en el aula. Muy bien. Y hablando sobre medición, usted habló que deberíamos tener mediciones por cada estudiante, por cada escuela, pero esta no es la realidad de los países de la región. Claro que hay algunos países que están más avanzados, otros menos. ¿Cómo es tu mirada sobre este tema de las evaluaciones y de los datos en la región de Latinoamérica? Mira, yo creo que ahí, otra vez, muchos países tienen mucho que aprender de otros países, porque tenemos países que en distintos momentos han tenido capacidades muy importantes de medir aprendizajes correctamente. Bueno, Brasil mide los aprendizajes muy bien. Perú ha tenido durante mucho tiempo una de las mejores unidades de medición de calidad que yo he visto. Hay muchísima capacidad en Chile, por ejemplo. Entonces, en la región sí hay muchísima, digamos, conocimiento técnico, ¿no? De cómo medir los aprendizajes correctamente. Entonces, yo creo que ese no es eso es un reto, pero no es un reto imposible, ¿no? Es algo en el cual tenemos mucho que aprender dentro de la región. Es cierto que no solamente es un reto, digamos, para los especialistas en psicometría, ¿no? Para los especialistas en hacer las evaluaciones. Además, es un reto logístico administrativo, porque estoy diciendo, yo creo que las evaluaciones se tienen que hacer de manera censal para todos los chicos y para todas las escuelas. Entonces, eso es un reto, digamos, gerencial complejo. Pero sí, es un reto gerencial complejo, pero nadie ha dicho que la política pública es sencilla. La política pública es compleja, pero tampoco estamos mandando un cohete a la luna, ¿no? Yo creo que es algo que es complejo, administrativamente retador, pero se hace.
y hay muchos países que lo han estado haciendo. Yo no veo ninguna excusa en realidad, ¿no? Hay alguna excusa que puede haber de que, bueno, son caras las evaluaciones y hay que invertir en esas evaluaciones, ¿no? Pero así es, o sea, hay que invertir en el diagnóstico, ¿no? Es como que digamos en medicina, bueno, ves que las radiografías son caras y los análisis son caros y los MRIs son caros. Sí, son caros, pero el médico necesita invertir y los pacientes y los sistemas necesitan invertir en esas pruebas porque necesitas el diagnóstico para saber qué hacer. Nosotros, en América Latina, tenemos que invertir de recursos y capacidad de implementación y capacidad gerencial para tener el diagnóstico correcto y poder invertir correctamente. Yo creo que eso es algo de lo cual no nos podemos escapar y no es una excusa decir no hay dinero y tampoco es una excusa decir, pero es que gerencialmente es difícil. Cosa que yo he escuchado muchas veces, ¿no? No, es que implementar estas pruebas en todas las escuelas, ¿no? En un país mediano como el Perú, 50.000 escuelas, es difícil hacerlo en 50.000 escuelas, sí es difícil. Hay que hacer las cosas difíciles, ¿no? Nuestros estudiantes requieren que hagamos las cosas difíciles. Sí, esta es una frase que decimos mucho en Instituto Natura, que hay que aceptar la complejidad, porque es complejo, pero hay que aceptar y hacer las cosas. Sí. Bueno, usted habló de maestro, habló de tecnología y a mí me gustaría juntar los dos, que es intentar entender que con el avance de la tecnología, pero en especial inteligencia artificial, es posible que haya cambios importantes en el rol del maestro y estoy cierto que esta discusión está pasando. Entonces, quería escuchar, considerando todo que usted ha hablado sobre qué hay que hacer desde el punto de vista técnico en las escuelas, ¿cómo se queda esto de la inteligencia artificial en las escuelas, pero en especial en el rol del maestro? Mira, hay mucho debate todavía acerca de hacia dónde vamos a terminar, ¿no? Y hay muchos aspectos en los cuales la tecnología y la inteligencia artificial pueden ya estar ayudando el proceso educativo, ¿no? La inteligencia artificial ya está ayudando y puede ayudar más en todo el trabajo, digamos, administrativo de la escuela, ¿no? En la gestión de los datos de los sistemas escolares. Eso es algo en lo cual yo creo que es importante avanzar lo más rápido que se pueda. La tecnología puede ayudar mucho en la formación de los maestros, ¿no? Yo creo que, y eso es algo que se va a ir testeando, es muy importante que los maestros tengan retroalimentación de lo que están haciendo en el día a día, ¿no? Y trabajando con un coach o con un profesor más experimentado, apoyado por inteligencia artificial, esa retroalimentación puede darse de una manera más eficiente y con mayor frecuencia. Entonces ahora, eso hay que seguirlo testeando y probar cuáles son los métodos para hacerlo eso de la manera más eficaz, pero yo creo que ahí hay mucho espacio de avanzar, ¿no? De cómo apoyar al maestro de una manera más eficaz. Los maestros pueden utilizar la inteligencia artificial para preparar sus clases de una manera más rápida, más entretenida, más eficaz. Así como todos utilizamos Claude o ChatGPT o Gemini, ¿no? Para cualquier tarea, lo mismo, los profesores pueden utilizar eso y eso ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo algunas plataformas, ¿no? Que utilizan estos lenguajes grandes, ¿no? ChatGPT o Gemini y otros profesores que están utilizando directamente ChatGPT o Claude para ellos preparar sus clases mejor. Yo creo que también eso es un área en la cual podemos seguir trabajando y va a haber que seguir trabajando. Y tercero, está el gran área de cómo utilizar la inteligencia artificial en el aula, ¿no? Hay mucha literatura ya y muchos intentos de tutores basados en inteligencia artificial con distintas estimaciones en términos de su impacto, ¿no? Yo creo que ahí no estamos todavía en un estado estacionario de sabemos ya tenemos esta herramienta, esto funciona bien, esto está aprobado. No, hay todavía mucho que seguir probando, pero ahí la gran preocupación es cuál es esa combinación óptima, ¿no? Entre maestro, ¿no? Y tecnología, ¿no? Particularmente cuando lo miramos en el aula,
¿no? Si tenemos un tutor de inteligencia artificial o tenemos, por ejemplo, alguna plataforma de aprendizaje adaptativo que utilizando inteligencia artificial puede ser de mucho mejor calidad. ¿Cómo es que el maestro debe interactuar con esas herramientas para poder darle al niño una mejor experiencia? Y ahí todavía hay mucho que seguir trabajando, pero creo que hay mucho espacio, ¿no? Yo no creo que vamos a poder confiarnos en un tutor de inteligencia artificial y que simplemente el niño trabaje independientemente con ese tutor, ¿no? El niño que es brillante, que es súper estudioso, ahí va a haber un 10% de chicos que con un tutor pueden hacer muchísimas cosas. Pero va a haber otro 80% de chicos, ¿no? Que por más tutor de inteligencia artificial que le pongas, no va a estar interesado en ese proceso de aprendizaje. No necesitas un profesor, un maestro, un humano que utilice ese tutor, quizás durante ciertos momentos de la clase, ¿no? Para hacer el proceso de enseñanza más entretenido y más efectivo. Entonces, yo veo ahora todavía un espacio grande, ¿no? De colaboración entre la inteligencia artificial y el maestro. Una inteligencia artificial que puede hacer que el trabajo del maestro sea más efectivo y más eficaz. Pero un último comentario sobre eso. Lo que no creo es que va a ser el trabajo del profesor más sencillo. Puede ser el trabajo del profesor más efectivo, más eficaz, pero va a ser igual de complejo, ¿no? Porque ahora ese profesor puede, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para corregir tareas, ¿no? Y eso le libera tiempo, pero justamente ahora ese profesor tiene que usar ese tiempo para cómo puedo utilizar un tutor de inteligencia artificial para que el chico aprenda mejor, claro, ¿no? O puedo utilizar ese tiempo para todas las habilidades que nosotros decimos que el profesor tiene que inculcar en la clase, ¿no? Cuando nosotros nos decimos el profesor tiene que fomentar la creatividad, ¿no? Tiene que inculcar el pensamiento crítico, ¿no? Mejores habilidades comunicacionales en los chicos. Esas son cosas muy difíciles de hacer. Bueno, ahora quizás va a tener tiempo a dedicarse más a esas otras tareas y desarrollar esas otras competencias porque la inteligencia artificial le puede haber liberado algo de tiempo. Pero eso en conjunto eso no va a hacer el trabajo del profesor más sencillo, ¿no? Lo puede hacer más eficaz. Bueno, más complejidades, ¿no? Bueno, Jaime, siguiendo acá, hablamos entonces que hay algunas cosas que deben ocurrir en todas las escuelas, que esto debe pasar no en dos escuelas, pero en todas las escuelas. Entonces hay que haber una implementación de estas prácticas a escala. Y usted habló en el principio de una cuestión muy importante que es la voluntad política. Entonces, pensando no solamente en una escuela, pero cómo esto puede pasar a escala en todas las escuelas, me gustaría escuchar de la importancia de la voluntad política, cuáles son las principales lecciones aprendidas que ya tuvimos con lo que intentamos, cuáles son los elementos así como esenciales para que esta política pueda llegar a todos los niños y que no sea de una u otra escuela. Mira, yo te diría que para ponerlo del alineamiento político, digamos, en un marco más general, yo diría que hay 4 elementos que tienen que cumplirse para poder implementar una política de manera satisfactoria y adecuada. Se necesitan 4 elementos. Un buen diseño, capacidad de implementación, se necesitan recursos y alineamiento político. Se necesitan las 4 cosas. Y déjame ir muy rápidamente en esos 4 temas. Uno, lo que hablamos al comienzo primero. Se necesita un buen diseño. Necesitamos saber qué cosas hay que hacer. Necesitamos ese diseño de política que nos diga, entonces tenemos que tener, por ejemplo, este paquete pedagógico, ¿no? Que consiste en este conjunto de soporte para el maestro, este entrenamiento y coaching para el maestro, con estos materiales, con este método, ¿no? Y utilizando este software. Entonces, ese es el paquete que decimos es el adecuado y que tienen que tener todas las escuelas. Ese es el diseño técnico. Y en educación en todo momento encontramos acciones de política, digamos, que requieren un diseño técnico, ¿no? Eso que yo te estoy diciendo, digamos, cuál es el paquete pedagógico necesario en una escuela primaria. Pero podemos tener otros diseños si queremos, por ejemplo, implementar un programa de jornada escolar completa, ¿no? O podemos tener un diseño, ¿no? De una política que nos reduzca la tasa de deserción de los chicos en la secundaria, etcétera. Entonces, hay muchas áreas en educación que requieren un diseño.
Yo creo que ese es el primer elemento, ¿no? Y ese es el elemento que, claro, siempre tenemos que seguir haciendo investigación, pero yo te diría que ese es el elemento menos complicado, ¿no? Es el diseño de qué cosa es lo que tenemos que hacer. Sabiendo que siempre hay que evaluar cualquier diseño, hacer evaluaciones de impacto, evaluaciones de proceso, ¿no? Rediseñar constantemente, ¿no? Pero yo creo que esa es la parte relativamente fácil, la parte de escritorio. El segundo elemento que es más complejo es la capacidad de implementación, ¿no? Porque como te decía, una cosa es hacer una cosa bien en una escuela, pero a mí no me importa una escuela. Claro. Tampoco me importan 50 escuelas, ¿no? A mí me importan las 40.000 escuelas que hay en Argentina, ¿no? O las 80.000 escuelas que hay en Brasil, ¿no? Me importan todas las escuelas. Entonces, a mí ese diseño tiene que ser tal que yo lo pueda replicar, ¿no? En todas las escuelas. Sabiendo que además son diseños complejos, ¿no? Porque una escuela es un espacio de interacción entre director, estudiante y profesor, y toda escuela tiene que tener autonomía, al mismo tiempo esa escuela tiene que rendir cuentas, ¿no? Entonces no es que le vamos a poder dar una receta y las escuelas automáticamente cumplen la receta, hay que darle un conjunto de incentivos a las escuelas, pero todo eso requiere implementar una política e implementarla de tal manera que efectivamente podamos influenciar el comportamiento de decenas de miles de profesores, o en algunos países de millones de profesores y de directores. Entonces son políticas que tienen que impactar el comportamiento de muchísima gente, y además son políticas que tienen que poner todos los inputs necesarios. Necesitamos la infraestructura correcta, necesitamos la internet en todas las escuelas, necesitamos los materiales en todas las escuelas, necesitamos el mobiliario en todas las escuelas. Y todo eso requiere una capacidad de gestión muy grande, ¿no? Y los sistemas educativos, que a veces se le llaman los sectores blandos, ¿no? Los sectores soft, los sectores sociales son los sectores soft, no tienen nada de soft, son extremadamente complejos, ¿no? de implementar, son muy, muy difíciles de implementar. Entonces tú requieres burocracias, ¿no? De ministerios de educación, en los ministerios de educación, o en los ministerios o secretarías provinciales o estatales, o en las autoridades locales que están implementando programas educativos. Necesitas burocracias a todo nivel que tienen que ser de alta habilidades y de alta calificación, ¿no? Y lamentablemente no en todos los países invertimos lo necesario en esas burocracias, ¿no? Si tú vas a cualquier país de América Latina, o quizás a cualquier país del mundo, y tú preguntas, ¿dónde está la mejor burocracia acá? La respuesta va a ser en el Banco Central, el Ministerio de Economía. No te van a decir, rara vez te van a decir, la mejor burocracia está en el Ministerio de Educación. Y eso es lo que deberían decir. Esa debería ser la respuesta. Porque si los países dicen, y todos los políticos van a decir, la educación es lo más importante, ¿no? Para el desarrollo del país, ¿no? Yo me comprometo a mejorar, ¿no? A priorizar la educación. Si eso fuera cierto, entonces siempre las mejores burocracias estarían en los sistemas educativos. Burocracias que son grandes, complejas, multidisciplinarias, ¿no? Que tienen que tener muchísimas calificaciones, muchísimo sentido de misión, ¿no? Si tú tienes un país en los cuales quien está en una burocracia educativa está ahí por un tema político, entonces obviamente no tienes la burocracia que necesitas, ¿no? Y eso lo vemos en muchos países. Y lo vemos en distintos momentos en distintos países. En algún momento a veces tienes una burocracia que es muy buena, de repente hay cambio de gobierno y bueno, y todo se fue al agua porque empezó la política a influenciar quienes estaban, ¿no? Trabajando en esa burocracia, ¿no? Y ahí cuando digo la burocracia también inclusive me refiero al director y al maestro. ¿Te das cuenta? Porque quién es el director y quién es el maestro tiene que ser una decisión técnica, tiene que ser un proceso meritocrático para definir quién es el director de una escuela. Eso es crucial. Y en muchos países a veces tienes que el director de escuela también está definido de manera política, ¿no? Entonces, si no logras tener una burocracia a nivel del país o del Estado y una burocracia a nivel de la escuela, ¿no? Y las personas correctas en el nivel de la escuela, entonces no vas a tener la capacidad para poder implementar, aun cuando tengas un buen diseño. Entonces, ese tema de capacidad de implementación es absolutamente central, ¿no? Y es algo que no le damos el suficiente peso. Sí, iba a pasar a los otros dos, pero hablar de los otros puntos. Y
Y tercero, te mencioné el diseño técnico. Segundo, la capacidad de implementación. Tercero, los recursos. Se necesita plata. No es magia tampoco. No es magia. Se necesitan recursos. Una buena burocracia puede ser muy eficaz y puede utilizar los recursos de manera más eficaz, pero tampoco puede ser magia. América Latina está gastando, digamos, en promedio entre $2.000 y $2.500 por estudiante en la primaria, por estudiante por año, ¿no? Pero la OECD gasta 10.000. ¿No? Entonces es bien difícil, ¿no?, que gastando la cuarta parte podemos tener los mismos niveles, ¿no?, de calidad de educación. Claro. Entonces hay que gastar más, no queda otra. Pero también es cierto que no es excusa, ¿no? Dentro de América Latina vemos a veces diferencias entre países que tienen gastos muy disímiles, ¿no?, y rendimientos similares, ¿no? Y un ejemplo para mí interesante es dentro de América Central, ¿no? Dentro de América Central tienes, por ejemplo, a Panamá, que gasta 3 veces lo que gasta El Salvador, y sus rendimientos son los mismos. Tiene que decir que, entonces lo que ves ahí es que tienes una ineficiencia gigantesca en Panamá, ¿no? Entonces, Panamá, por ejemplo, sería un país que no necesita gastar más, necesita gastar mejor, ¿no? Pero muchos de nuestros países sí, efectivamente, necesitan gastar más. Entonces, se necesitan recursos. Y por último, se necesita alineamiento político, ¿no? Y el alineamiento político en el sentido que todas las decisiones en educación tienen que ser en función del bienestar de los niños. ¿No? Y eso es algo que tiene que interiorizar todos los actores. Lo tienen que interiorizar obviamente, los ministerios de educación, el Congreso, los partidos políticos, los sindicatos, ¿no?, los proveedores privados. Todos tienen que tomar decisiones en función única y exclusivamente del interés del niño, ¿no? Las decisiones no pueden ser en función de si el partido político dice yo quiero poner a tal persona en tal escuela. Las decisiones en educación no pueden ser de que ligadas, digamos, a los proveedores o a los intereses de los sindicatos, ¿no? Siempre tienen que ser única, ni siquiera principalmente, sino única y exclusivamente en función del interés de los chicos. Y eso requiere, ese alineamiento político implica tomar un montón de decisiones que tienen que ser técnicas y no políticas, ¿no? Ese es un punto fundamental. Pero esa es una decisión política, ¿no? Está perfecto. Y sobre este punto del alineamiento político y enfocando ahora más en comprensión lectora y cómo hacer con que también este tema sea una prioridad de alineamiento político. El otro día estuvimos juntos en el lanzamiento del movimiento Leer No Basta en Perú. Sí, el Instituto Natura actúa en otros 5 países de América Latina, además de Perú, y he visto redes de incidencia y también de apoyo a la implementación de políticas públicas en todos ellos en el tema de la comprensión lectora. Algunas más maduras, otras menos maduras, pero todas empezando a moverse. Entonces, conectando con esta idea de alineamiento político, me gustaría saber si tú crees que este movimiento de la sociedad civil ¿es productivo con este alineamiento? ¿Cómo puede contribuir en tu mirada de qué necesita ser hecho? ¿Cómo estos movimientos, esta movimentación en los países puede ayudar? Mira, yo no diría si va a ser productivo, no, yo diría que es indispensable, ¿no? Es absolutamente central que haya primero una internalización por parte de la sociedad de la importancia del problema y de la magnitud del problema, ¿no? Yo creo que eso no es algo que está en lo cual la región está entendiendo, ¿no?, que tiene un problema gravísimo. Yo creo que eso todavía no está, digamos, en el imaginario de la gente o en el imaginario de los tomadores de decisión. Entonces, yo creo que estas iniciativas son cruciales. La experiencia, por ejemplo, de Argentinos por la Educación, ¿no?, de poner en el debate político, de utilizar datos y poner información a disponibilidad de la gente, del público, y de comprometer a todos los partidos políticos, ¿no?, de manera concreta, ¿no?, que si ganan las elecciones van a invertir en educación, ¿no? Yo creo que ese tipo de movimiento que también se da en Brasil, ¿no? En Brasil se dio el compromiso nacional por niños alfabetizados, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente central. Ese es un primer paso nada más, pero es un primer paso fundamental
para que haya un entendimiento por parte de todos los actores que hay un problema y que hay un problema grave, pero también yo creo que es importante que haya un entendimiento que el problema es un problema solucionable. No es que estamos en un problema que no tenemos idea de qué hacer. No, sí tenemos idea de qué hacer. Sí sabemos qué hacer. Sí sabemos cuáles son las políticas en general, ¿no? Son difíciles de implementar, son muy difíciles de implementar, pero sí se pueden hacer. Y otros países lo han hecho. Entonces no hay excusa para no hacerlo. Yo creo que ese mensaje que están dando estos movimientos, yo creo que es muy, muy importante. Está perfecto. ¿Y estos movimientos pasan por país? Acá estamos en una idea de un encuentro regional del movimiento de América Latina para la comprensión lectora. Entonces mi pregunta, ¿usted cree que así hacer algo en el nivel de la región, algo como un compromiso regional o alguna cosa que esté por arriba de los países? Claro que cada país va a hacer su política y la alfabetización, la comprensión lectora de su país, pero ¿cree que alguna cosa que esté por arriba de los países mirando la región puede tener sentido? Algo como un compromiso para solucionar el tema de la comprensión lectora en la región. Mira, yo diría que es necesario trabajar a ambos niveles, ¿no? A ese nivel regional, internacional, ¿no? Y al nivel nacional. Las dos cosas son necesarias, ¿no? Como tú decías, ¿no? Siempre los países van a tener sus propias dinámicas políticas, ¿no? Y así es. En verdad, siempre la política es a nivel local, ¿no? La política es a nivel nacional. Y las decisiones políticas se toman en función, ¿no?, de lo que se ven como prioridades e intereses de la sociedad a nivel de cada uno de nuestros países. Pero si a eso además le agregamos una capa adicional, ¿no?, en la cual decíamos, nosotros como América Latina no podemos estar donde estamos, ¿no? Y además vemos cómo algunos países sí están, o países o estados o provincias sí están pudiendo hacer las cosas. Yo creo que ese es un incentivo adicional. Y necesitamos todos esos candados, necesitamos ese diálogo regional a nivel de todos los países y necesitamos ese diálogo nacional porque estamos en una coyuntura política global muy compleja, ¿no? Es difícil que los países le continúen, o los gobiernos y las sociedades le continúen prestando la atención a la educación, cuando al mismo tiempo estás con patrones de comercio que se están cambiando, tienes una revolución tecnológica, muchos países tienen problemas de deuda, tienes guerras internacionales que hace poco no tenías, ¿no? Tienes un problema de migración, tienes problemas de violencia en la región y en muchos de nuestros países. Entonces tienes una agenda de desarrollo muy grande y muy compleja. Entonces, si digamos, no hay una voz, ¿no?, que diga, para resolver todos esos otros problemas, necesitas asegurarte que los niños tengan las capacidades fundamentales, porque si no los tienen de aquí a 10 años, esos niños no van a tener esperanzas en el mercado de trabajo y no van a poder contribuir al desarrollo de sus países, y el desarrollo de los países va a estar siendo comprometido. Entonces vamos a tener un problema aún más grave, ¿no?, muy pronto. Entonces, dada el riesgo de que uno pierda de vista, ¿no?, este reto de desarrollo, entonces es muy importante tener estas voces a nivel regional y además tener estas voces a nivel nacional. Además, porque aun cuando estén pasando las cosas bien en un país, siempre van a haber cambios de gobierno y necesitas tu continuidad de un gobierno a otro para asegurarte que efectivamente las políticas continúen. Y eso nunca se asegura con una ley. A veces siempre me han preguntado, pero si algo está pasando y se está haciendo bien esto, ¿cómo aseguramos de que eso continúe? ¿Qué ley nos permite de que eso continúe? Y la respuesta es: no hay ninguna ley. Porque si tú diste una ley de alfabetización que hacía todo lo correcto, bueno, viene otro gobierno y cambia la ley, se acabó. No hay ley que asegure nada. El único candado lo pone la sociedad misma. El único candado lo pone la sociedad. Entonces, estos movimientos a nivel regional, a nivel nacional, son indispensables, no solamente para la continuidad, sino para asegurarnos de que la educación esté en el radar, en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, entonces estamos en el camino, creo yo. Estamos en el camino. Bueno, hay que seguir y con más ímpetu todavía, ¿no? Claro, hablando en el camino, bueno, yo tengo muchas preguntas para hacerte, pero el tiempo, no hay más tiempo. Entonces voy a la última pregunta, que tiene que ver con este camino futuro también. Además de dirigir el Instituto Natura, Jaime, yo también
presento el podcast del Instituto Natura, donde tengo la oportunidad de mantener conversaciones sobre educación, más o menos como hicimos aquí. Y durante mucho tiempo hice una pregunta final en los episodios y me gustaría mucho hacerla aquí porque tengo mucha curiosidad por tu visión. ¿Cuál crees que es el sueño posible para el tema de la comprensión lectora en la América Latina en 10 años? Mezclando un poco sueños, pero con las restricciones de la realidad, ¿cómo imaginas que estaremos así dentro de una década? Mira, yo soy economista y los economistas son muy malos prediciendo, muy malos. Nunca han podido predecir ninguna crisis, no pueden predecir ni siquiera cuál es la tasa de crecimiento que va a ser de aquí a un año, la pueden predecir de aquí a un mes quizás. Entonces, yo no puedo predecir, pero yo creo que hay futuros posibles, ¿no? Si tú me dices, ¿qué va a pasar con la pobreza de aprendizaje de aquí a 10 años? La respuesta es no sé, porque depende de lo que hagamos, ¿no? Pero es posible, digamos, de aquí a 10 años, ¿no? No de aquí a un año o a 2, pero de aquí a 10. ¿Es posible casi eliminar la pobreza de aprendizajes? Es posible, sí es posible, ¿no? No, yo no creo que es un problema de que no hay los recursos, no creo que sea un problema de tecnología, yo creo que la tecnología, si la usamos bien, si se usa bien, podría ayudar a acelerar los procesos, pero es un big if, ¿no? Es un condicionante grande. Si se utiliza bien, puede permitirnos acelerar, digamos, la formación de los profesores, ¿no? Hacer mejor, más eficiente el trabajo, más eficaz el trabajo en el aula. Y si seguimos invirtiendo correctamente en los profesores, ¿no? Valorando la carrera docente, probablemente pagándole más a los profesores, pero al mismo tiempo exigiéndole más. Son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y entendiendo los maestros, directores, que tienen una responsabilidad inmensa y que en sus manos está que todos los niños que están en su aula aprendan. Si les damos el soporte correcto, yo creo que sí se puede hacer. Ahora, ¿se va a hacer? La respuesta depende de si queremos hacerlo. Ahora, es una paradoja, ¿no? Que en una región, mientras muchos niños todavía no están leyendo con entendimiento, es una misma región donde se enfrenta una transformación, ¿no? En gran parte también liderada por la tecnología, ¿no? En lo cual evaluar críticamente, aprender continuamente, eso es lo que va a determinar quién puede utilizar esas herramientas nuevas que se están creando, ¿no? Entonces, si esto que estábamos diciendo era importante hace algunos años, ahora es aún más importante. ¿No? Es aún más importante que todos los niños tengan las capacidades para utilizar, ¿no? Esta nueva tecnología, que es algo que ya está con nosotros. Entonces, es importante. ¿Lo vamos a lograr? La respuesta es depende. Depende de lo que hagamos, pero estos movimientos como lo que tú estás mencionando, yo creo que son un paso en la dirección correcta. Bueno, qué bueno. Me quedo con que es posible acabar con la pobreza de aprendizaje en una década. Me quedo con esto. Bueno, Jaime, estamos terminando. No sé si te gustaría dejar un último mensaje. Nos están acompañando. No, solamente luego de lo último que conversamos, yo creo que sí, como tú decías, sí se puede, en el sentido que tenemos las herramientas tecnológicas, técnicas, tenemos los diseños, tenemos los recursos. Requiere la voluntad política de todas nuestras sociedades y también requiere que entendamos que esto es urgente, ¿no? Y es urgente porque mientras tú y yo estamos hablando, hay un niño en un aula que no está recibiendo la educación que se merece y que necesita. Y es un año de la vida, un día, un año, una semana en la vida de ese niño que estamos perdiendo, ¿no? Y por lo tanto es urgente que hoy día le cambiemos la vida a ese niño. Totalmente de acuerdo. Bueno, Jaime, como dije al inicio, fue un privilegio tener esta conversación. Muchísimas gracias y que sigamos avanzando juntos para alcanzar ese sueño. Y a quienes nos acompañan,
muchas gracias y avancemos juntos en esta agenda tan esencial para nuestra región. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, David. Un gusto.